¿cierto? Ustedes la ven, está decorada con botones, con bolitas, con botoncitos, con algodoncitos de colores. Es todo lo que pueda tocar y pueda asociar a una sensación, ¿cierto? Que el jugo, entonces que él pueda tocar y que pueda tomar el jugo, o sea, todo lo que permita relacionarlo con esa palabra y con la acción, ¿cierto? Porque de esa manera él va a ir reconociendo que eso le va a poder permitir comunicarse. Ahora más adelante en niveles vamos a hablar un poquito más de esa sensopercepción. Dentro de esos beneficios de la comunicación aumentativa está que mejora la autoestima, claro, porque es poder comunicarme, porque es poder tomar una decisión, porque es poder comunicarme con el otro. Mejora la accesibilidad, estimula el aprendizaje, equipara las oportunidades, promueve la direccionalidad en la comunicación. Y hay algo muy importante y es que contribuye a la disminución de comportamientos inadecuados. Si el niño no tiene cómo comunicarse, lo va a hacer desde los comportamientos únicos, desde pegar, desde morder, desde tirarse al piso, porque esa es la manera que encuentra de comunicarse. Pero si le presenta otra opción, pero esa opción se la tengo que enseñar. Y esa enseñanza requiere tiempo, constancia y disciplina. No se puede hacer solamente en la institución educativa, se tiene que involucrar a los padres de familia, cuidadores, a todas las personas que estén relacionadas con el niño o con el estudiante. ¿Cuáles son algunos limitantes? Claro que hay limitantes, la comunicación es un poco más lenta, lo que puede provocar que haya poca atención o que se interrumpa o que el adulto se desespere y entonces quiera responder por ellos, que a veces los papás lo hacen. Las familias o cuidadores son renuentes a utilizar el sistema o transportar una tecnología o una tablet porque les da miedo que por fuera se la roben, especialmente cuando son familias o padres adultos. Disminuye el contacto visual porque tengo que estar mirando la imagen. Hace un poco más lento ese proceso de comunicación, que hemos visto y que genera buenos resultados a nivel de investigación. Es que cuando el niño se implementa con pares, y ahí el niño se ve más forzado a utilizarla para que el niño al otro le pueda comprender. En aula abierta la hemos utilizado de dos maneras que ustedes también la pueden utilizar. Como para ese niño que no tiene el lenguaje verbal o cuando es comprensible que es un medio de comunicación, y como una herramienta de aprendizaje para facilitar la accesibilidad cognitiva. Ustedes la pueden utilizar para explicar paso a paso, la pueden utilizar para que el niño en un examen pueda responder más fácil las preguntas. Si tenemos la oportunidad de estar en otro espacio, podemos mirar cómo se puede diseñar una evaluación con comunicación aumentativa, ¿cierto? Entonces, yo la puedo utilizar también para facilitar que el niño, para yo saber si adquirió o no el conocimiento. A veces con discapacidad cognitiva es muy difícil saber si aprendieron o no. Ahí la comunicación aumentativa juega un papel importante. En los últimos años se han generado investigaciones, experiencias y trabajos importantes en la comunicación aumentativa en primera infancia, eso de inclusión educativa, ¿sí? Y en todo lo que es la capacidad jurídica, que enseguida lo vamos a ver. Entonces la comunicación aumentativa debe estar presente en todos los espacios donde el niño está y se tiene que ver de manera natural. Nosotros tenemos la voz, pero la voz de ellos es la imagen. Yo no le puedo levantar al niño su tecnología, no le puedo quitar, porque es como si nos quitaran nuestra boca, ¿cierto? Es como ese símil. Entonces, se tiene que ver como algo natural, como algo que hace parte de su vida. Y a eso se hace trabajo con familias donde valoren la importancia de la ciudad. Entonces se hace uso de diferentes espacios. En España hay un trabajo grande, en Uruguay, en parte de Chile, en Estados Unidos. Entonces miren que vamos pasando para que ellos puedan ver cómo se hace la señalética, cómo la pueden utilizar en clase. Hacemos la forma para que ellos puedan dar. Para que puedan expresar lo que sienten. Ustedes, por ejemplo, creo que entre los recursos que les han compartido está Barazán.
Y en Arasá hace por ahí 3 o 4 años sacó aula abierta, aula virtual, donde tener claro para utilizar una herramienta. Listo. El uso de la comunicación aumentativa en espacios educativos. La forma. Miren, por ejemplo, cómo se utiliza. El tamaño del pictograma varía de acuerdo al objetivo que yo tengo. Esa parte es muy importante. Si la utilizo para un horario, la utilizo para un calendario, la utilizo para una rutina personal. ¿Cuál es el objetivo con esa imagen? No es una imagen, o sea, no es imprimir una foto, no es una imagen, una imagen por la imagen en sí misma. Es lo que yo quiero lograr con esa imagen, porque si no, no tendría sentido la comunicación aumentativa, ¿cierto? Es ese objetivo que yo quiero alcanzar con el estudiante, ya sea para que él se comunique o para su aprendizaje. Pásalo por mí. El uso de la comunicación aumentativa en espacios públicos, por ejemplo, en todo lo que es la atención al público, se debe implementar la comunicación aumentativa, es una obligación para que sea accesible, por ejemplo, en las oficinas públicas de empleo, es necesario que sea accesible a la población. Ya lo que estamos hablando, y es algo en que Aula Abierta también viene trabajando, en lo que es la atención inclusiva, cómo atiendo de manera inclusiva a los y cómo tengo que facilitar esa comprensión. Ahí es donde estamos hablando también todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Todo lo que es la capacidad jurídica, la capacidad jurídica ha cobrado mucha importancia del año 2019-2021, donde se dice que la persona con discapacidad tiene derecho a tomar sus propias decisiones a nivel legal. Ya no se habla de intervención. Intervención era una medida a nivel legal que declaraba a las personas interdictas que no podían firmar contratos laborales, no podían tomar ninguna decisión a nivel legal en sus vidas. Viene entonces esta ley del año 2019, donde dice que ellos necesitan unos apoyos, y entre esos apoyos está la comunicación aumentativa, que a través de imágenes ellos puedan comprender qué procesos se van a realizar. Entonces, miren que ahí corre importancia. Y por último, entonces vemos que la comunicación aumentativa nos permite el ejercicio de los derechos, la participación activa en la sociedad, en igualdad de oportunidades y garantizar la autonomía de las personas. Algo que nos tiene que quedar claro desde el encuentro es: la comunicación aumentativa por sí misma no va a generar ningún cambio. La imagen por sí misma tampoco lo va a hacer. O un tablero, un bolsillero, en las estrategias y los objetivos que ustedes determinen, lo que va a hacer que se genere cambio y que se involucren a todas las personas que intervienen con esa persona con la cual se quiere lograr. El reto de la comunicación aumentativa transversa el curso vital de la persona con discapacidad, y que los países implementan mucho el uso de la CEA con los diferentes contextos en la vida ciudadana. Listo. Entonces, ya vamos a seguir con Jimena. Vamos a mirar cómo en la Aula Abierta se trabajan esos proyectos. Cómo nosotros lo concebimos, desde dónde partimos, y vamos a ver algunos medios de utilización para que sea más claro para ustedes. ¿Listo? Muchas gracias. Profes, nos cuentan si todo está ahí. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano, abrir su micrófono o pueden dejarla en el chat, y a medida que las profes van hablando vamos resolviendo las dudas. Entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo, y si no, Jimena puede empezar. Listo, profe Paula, muchas gracias por la respuesta, todo está muy claro, entonces dale, Jimena, continuamos. Nuevamente, buenas tardes para todos. Vamos a retomar lo que decía Paula, el tema de los niveles de comunicación aumentativa en aula abierta. Como tal, estos niveles de comunicación aumentativa no están, ustedes no los van a encontrar en ningún lugar. A través de la experiencia del tiempo que ha venido trabajando aula abierta con la comunicación aumentativa y alternativa, hemos identificado factores que nos han permitido avanzar como en este tema. ¿Qué hemos hecho?
Lo más importante, como Paula nos mencionaba anteriormente, es conocer la necesidad específica de cada usuario, de la persona que va a hacer uso de esta comunicación aumentativa. Porque, como Paula nos mostraba, tenemos materiales o tenemos tecnología de alto y bajo costo. Inicialmente, estos niveles de comunicación aumentativa nosotros lo abordamos con material de bajo costo para llegar a un uso de un material de alto costo que ya llegaríamos pues, a las tablets y celulares como tal, con un sistema que podríamos personalizar para cada usuario. ¿Qué se hace con estos niveles? Lo más importante en estos niveles es conocer las características de cada usuario, cuáles son las habilidades que tenemos a través de lo visual, de lo motor, de lo sensorial y cuál es el contexto, porque no podemos utilizar las mismas imágenes, supongamos en Medellín, que comemos frijoles con chicharrón, que en un lugar, por ejemplo en Bogotá, que su menú es diferente. Por allá no pueden comer lo mismo que nosotros comemos por acá. Todo el tiempo generalmente comemos arepa, por allá como ese tipo de costumbres, los contextos son diferentes, entonces reconocer el contexto nos ayuda a facilitar y a brindar unos referentes visuales más acertados en cada usuario. Se requiere el apoyo constante para el conocimiento del sistema de comunicación, el ARASAT con las imágenes reales. La persona debe estar aquí observando las imágenes y con apoyo de un cliente puede llegar al tema de señalar. Entonces, estos aspectos serían como los más importantes en general en estos tres niveles que vamos a tener en cuenta. Cada nivel tiene un objetivo específico. Este primer nivel no significa que es para personas más pequeñas, que es para los niños. Este primer nivel nosotros observamos características, entonces, a nivel motriz, ¿qué características tiene su usuario? A nivel de intención comunicativa, que sería lo más importante, ¿qué características tiene su usuario? ¿Por qué? Porque los objetivos principales en este paso serían generar esa intención comunicativa. ¿Qué es una intención comunicativa? Que el usuario tenga ese contacto visual con el elemento, en este caso con el pictograma. Si él no tiene contacto visual, yo le puedo presentar el pictograma las veces que sea necesario y no voy a tener una respuesta positiva ante el estímulo. ¿Por qué? Porque no está teniendo ese contacto visual y por ende no está comprendiendo lo que yo estoy transmitiendo y lo que quiero que él comprenda. Entonces, generar esa intención comunicativa sería el objetivo principal y por eso lo abordamos en este primer nivel, porque es la base fundamental para la implementación de esta comunicación aumentativa. Uno de los pasos también importantes es ir conociendo esos iconos de rutinas con el sistema pictográfico o ARASAT por medio del soporte de bajo costo. Para nosotros es muy sencillo saber que yo me levanto, voy al baño y para ir al baño tengo que quitarme la ropa para bañarme, tengo que quitarme la ropa y tengo que abrir la ducha, ¿cierto? Para muchos de nuestros usuarios o nuestros estudiantes no es fácil como comprender ese tipo de rutinas que nosotros naturalizamos. Entonces, identificar el contexto y las rutinas de cada usuario, ir haciendo esos soportes o uso de estas imágenes en rutinas que para ellos sean cotidianas. Entonces, de esta manera, identificamos imágenes del sistema pictográfico de comunicación, de esas actividades diarias, de esas acciones que ellos realicen en su comunidad o en su familia. ¿Para qué? Porque la repetición, si yo veo algo constantemente, para mí va a ser más fácil percibir, va a ser más fácil evocar, recordar posteriormente y relacionar. En este caso sería la imagen con el objeto y la imagen con la acción. Nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Inicialmente presentamos una imagen real. Entonces, el usuario, la mamá quiere que él aprenda que tiene un tiempo para comer. Entonces, mamá, vamos a tomarle una foto al estudiante cuando él esté comiendo y vamos a mostrarle posteriormente
que él come con la cuchara, que él come en la mesa. Entonces vamos haciendo como esa referencia de la imagen con el objeto y la imagen con la acción. De esa manera pues vamos abordando todas las rutinas o todas las cosas que trabajamos en esta estrategia del primer nivel. Aquí tenemos un usuario de 7 años de edad con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso y autismo. Entonces, ahí que hicimos, generamos estrategias para que él pudiera tener como ese contacto con el elemento. Entonces, teníamos un estímulo en el lado derecho que era un limón, no teníamos la imagen real, pero teníamos el elemento real como tal, que en este caso era el limón, y en el otro lado teníamos el pictograma, ¿cierto? Entonces ahí no sé si lo podemos ampliar un poquito para que los profes puedan ver qué pasaba con este estudiante. Este estudiante tenía algo, una característica muy importante, que era que todo le gustaba tocar y le gustaba oler. Entonces nosotros empezamos a conocer cuál era esa necesidad, cuál era ese gusto, y no logramos tener como esa intención comunicativa o ese contacto visual. ¿Qué hicimos? Ahí ustedes pueden observar que tenemos una cajita con 2 orificios donde nos permitían meter del lado derecho el limón que les hablaba y del lado izquierdo el pictograma del limón. De esa manera, esa fue una estrategia que nosotros implementamos para que lograra tener ese contacto visual. A él le gustaba oler, entonces el limón lo podía coger, lo podía olfatear y de igual manera pasaba con el pictograma. ¿Qué necesitaba? Que tuviera ese estímulo olfativo, y el estímulo olfativo lo iba a tener viendo y cogiendo el limón. Entonces serían varios estímulos y el visual, que sería el tema del pictograma, y de esa manera lograr que él respondiera o que él identificara que era ese limón del que estábamos hablando. Vamos a pasar al siguiente, que también tenemos como un referente de este mismo usuario. Ya tenemos, inicialmente, esto es muy importante, que ustedes vean que en la primera imagen solo teníamos un objeto, o en este caso una fruta, que era el limón. En este ya avanzamos un poquito más y teníamos un referente de 2 frutas. ¿Con qué? Con el mismo estímulo. La sensopercepción, Paula nos hablaba anteriormente, que era súper importante. Entonces nosotros lo implementamos en este espacio para que ellos puedan interactuar a través del tacto, de la audición, de la visión, del olfato, y lograr como que esa comunicación aumentativa y alternativa sea efectiva. Ahí vamos a escuchar un poco, ¿no escuchan? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un adolescente con 15 años de edad, tiene diagnóstico de síndrome Pierre-Robin. ¿Qué buscábamos con este usuario? Que tuviera ese contacto visual. La base que les hablaba en este primer nivel, ese contacto visual, ¿para qué? Para que pueda generar esa relación entre esa imagen. Fíjate, ella me muestra esto y me lleva o me redirecciona a una silla. Entonces voy evocando, voy teniendo esos recuerdos y voy haciendo esa relación entre la imagen, que es sentarme, y el elemento, que en este caso sería la silla, y la acción, que sería el sentarse. Ahí están escuchando el video. No puedes decir. Bueno, entonces ahí yo iba haciendo una retroalimentación al usuario. Importante en este paso, podemos repetirlo para que ellos vayan viendo. Inicialmente yo me pongo a su altura y le muestro cuál es la imagen, nos vamos a sentar, busco de manera independiente, autónoma, no va a tener ese contacto visual, pero yo que busco que tenga ese contacto visual, que pueda tener enfrente ese pictograma y pueda hacer esa asociación de la que les hablaba. Importante también, no en el primer intento es que yo le mostré el sentarse y no se sentó, entonces no funcionó.
Este video nosotros nos demoramos un mes, ¿no?, para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque necesitábamos esa comprensión, pero para llegar a esa comprensión necesitábamos esa intencionalidad y necesitábamos ese contacto visual. ¿Cierto? Hay usuarios en la primera nos cogen y nos comprenden el pictograma como tal, pero hay otros que sí necesitan un poco más de trabajo para generar esa relación entre la imagen y la acción y poder comprender lo que nosotros estamos representando con ese pictograma. Entonces, aquí nosotros les vamos a mostrar un poquito sobre ese primer nivel. No sé si tengan alguna pregunta sobre ese primer nivel. Ejemplos de actividades que nosotros implementamos. En este desarrollo del primer nivel, nosotros nos centramos en que el usuario se reconozca y reconozca su entorno, rutinas básicas, cosas muy sencillas, ¿cierto? En este primer nivel solo presentamos a un solo pictograma. Les voy a mostrar por aquí, no sé si me ven, pero les voy a mostrar cómo nosotros lo trabajamos en aula abierta, que serían pictogramas aislados. Les voy a mostrar por aquí, la rutina. Entonces serían los pictogramas aislados que nosotros manejamos. Ellos llegan y nosotros, ¿qué hacemos de manera inicial? Saludarlos. Entonces los vamos a saludar, este es el hola. Para reconocer el hola lo implementamos con material de sensopercepción, entonces le ponemos arroz, le podemos poner muchas cosas que nos permitan tener como ese contacto del usuario con el pictograma que yo estoy utilizando en este momento, ¿cierto? Entonces es el centrarnos en algo específico, no tener un montón de pictogramas o un montón de acciones para llenar al usuario de cosas, sino centrarnos en algo específico. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que en este primer nivel estamos buscando esa intencionalidad como tal. Y si nos